Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La anatomía de la columna vertebral es la combinación fantástica de huesos fuertes, ligamentos y tendones flexibles, músculos grandes y nervios muy sensibles. Está diseñada para ser increíblemente fuerte y proteger las raíces nerviosas altamente sensibles, y al mismo tiempo muy flexible para posibilitar el movimiento en muchos planos. La mayoría de nosotros da por sentado esta yuxtaposición de fuerza, estructura y flexibilidad en la vida cotidiana, hasta que algo sale mal. Una vez que tenemos dolor de espalda, debemos saber qué anda mal y qué debemos hacer para aliviar el dolor y evitar que suceda nuevamente. La espalda, conocida científicamente como dorsum, es una zona posterior al tórax del cuerpo humano, que corresponde a la base del cuello, hombros y cintura, es decir, opuesta al pecho y paralela a la columna vertebral. Por otro lado, su anchura es determinada por la caja torácica y los hombros. La espalda se caracteriza por ser una zona propensa a presentar enfermedades o trastornos provocados por malas posturas adoptadas durante mucho tiempo y esfuerzos realizados en ciertas ocasiones. Por eso, los investigadores médicos dan a conocer todo lo relacionado con la espalda. La espalda constituye la base fundamental de todos nuestros movimientos y consideramos importante en el programa Los Investigadores Médicos que usted conozca acerca de su constitución, cómo está compuesta, cuáles son sus funciones, y para ello se encuentra listo el doctor Jacobo Aguilar junto a nuestros invitados. Yo soy Evelyn Valdés y de esta manera iniciamos. El atractivo y la fascinación del cuerpo humano nos lleva a hablar hoy de la espalda y la columna vertebral. Y para eso estamos en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Médico. Y va a estar con nosotros el doctor Byron Labarreda, neurocirujano, y la doctora Irene Trejo, médico y cirujano y fisiatra. Vamos a arrancar esta parte con el doctor Labarreda. Byron, qué gusto verte. Igualmente, Jacobo. Qué gusto que estés con nosotros. El doctor Labarreda es amigo personal, un eminente neurocirujano, y vamos a hablar de la historia de la espalda y la columna, de ese centro de gravedad que es vital e importantísimo mantener funcionando bien. Cuéntanos, hemos platicado previo a grabar de la importancia que es dar a conocer cómo estamos constituidos, cómo estamos conformados. Entonces te dejo en que nos des la historia de lo que ha sido el desarrollo de nuestra espalda, ese medio tan importante en cuanto a la columna y lo que tiene que ver con ella anatómica y funcionalmente. Sí, muchas gracias por la oportunidad. En el desarrollo de los primates primitivos, empezaron ellos a mantenerse en los árboles, tratando de escapar de las fieras. Luego empezaron a caminar y la bipedestación, el estar de pie, provocó que tenían que sostener su cabeza y fortalecer los músculos del cuello para que esto se pudiera dar. La columna vertebral empezó a evolucionar a medida que el ser humano empezó a caminar sobre dos piernas, y los pesos que estaban manejándose en esas oportunidades pues moldeaban el tamaño y capacidad de sostén que tenía la columna vertebral. Indudablemente la comunicación entre el sistema nervioso central y todo nuestro cuerpo es a través de la columna vertebral. Esta fue conformada por nervios que transmiten tanto sensaciones dolorosas, sensaciones de percepción de presión, calor, temperatura, la función de nuestros intestinos, de nuestro corazón. Todo está regulado y es transmitido por medio de la columna vertebral. Y a su vez el cerebro ordena movimientos para que nosotros podamos caminar y tomar objetos y conducirlos en la vida. Está constituida por una estructura nerviosa que tiene raíces que van saliendo a cada cierta distancia de ella, y está forrada por una estructura ósea que le da cobertura y seguridad para que no reciba golpes. Esa estructura se conoce como vértebras. Entre cada una de las vértebras existe una pequeña tejido que mantiene la elasticidad para evitar el impacto. Nosotros lo conocemos como disco intervertebral. Al principio cuando somos bebés, pues es casi líquido, y a medida que vamos creciendo, pues se va deshidratando, va cambiando,
se va haciendo más firme y más resistente. Ya en la vejez pues empieza a desaparecer. En algunas familias, en algunas características de algunas razas, esta capacidad de limitar su evolución y hacerse más pequeñas provoca que la persona pierda hasta 30 centímetros de estatura. Entonces, aquel nuestro abuelo que veíamos alto y fuerte, pues se vuelve una persona más baja porque los discos pues van perdiendo el espacio. Y la columna pues va topando un hueso sobre el otro para ir acomodando su movilidad. A medida que hemos ido evolucionando, los diámetros y el peso que ha tenido que soportar la columna ha cambiado. No es la misma capacidad que tenía la columna cuando éramos seres primitivos, que teníamos que cargar objetos grandes y teníamos que caminar grandes distancias, a la vida donde ahora están sentados frente a una computadora 10, 12 horas en los call centers, por ejemplo. Lastimosamente, no solamente estamos constituidos de esas estructuras, también tenemos que mencionar una parte que es muy importante, que están constituidas por los músculos, las estructuras tendinosas, que sostienen y dan movimiento a esa columna. Esta es una de las partes más importantes y es donde recae mucho de los problemas de espalda que la gente tiene después. Claro, y tal vez ahí, luego de esta maravillosa trayectoria que nos diste, podríamos pasar a ver dentro de este proceso evolutivo o involutivo qué está ocurriendo actualmente, con qué problemas nos encontramos derivados de aspectos de la vida moderna, de lo que tú empezabas a mencionar. Si la columna fuera una estructura recta, la capacidad de movimiento sería muy limitada. Entonces existen ciertas curvaturas en la columna que son las que permiten darle estabilidad a la columna. La primera está en la región cervical y la segunda en la región lumbar, lo que nosotros llamamos cuello y cintura. La parte torácica, la parte del tórax está muy firme, porque está constituida por las costillas, entonces no da mucha movilidad. Debido a que la cabeza está distribuida directamente su peso sobre el eje de la columna cervical, el peso que va a mantener esta columna cervical y el desgaste que van a presentar las vértebras es mayor que el de las torácicas. Al mismo tiempo, la columna lumbar va a tener mucha más desgaste y mucho más impacto, porque es la zona que cuando caminamos pues recibe el peso del cuerpo. Entonces esas dos zonas son las que son las más vulnerables a lesión y son las que más frecuentemente nosotros tratamos. Una de las cosas más importantes es que el ser humano, a medida que ha ido facilitándosele la vida, se ha ido volviendo más cómodo. Entonces la vida sedentaria, las carreras de todos los días hacen que comamos comida rápida, el sobrepeso viene asociado y la falta de masa muscular hace que todas estas estructuras se debiliten aún más de lo que ya normalmente la evolución nos ha llegado. Claro, y entonces derivado de estos asuntos y de todas estas condiciones vemos procesos involutivos y enfermedades que se presentan incluso a temprana edad, cuando tú hablas de sobrepeso y de este tipo de condiciones, vienen a generar una serie de patologías que quisiera que las enumeráramos previo a platicarlas ya contigo y con la terapista, con la fisiatra en ese aspecto. ¿Con qué patologías se encuentra uno frecuentemente hoy día? Bueno, la principal patología, yo te diría que, por ejemplo, en el Seguro Social, mi experiencia me dice que hemos tenido más o menos desde los últimos 5 años para acá, el incremento de los patojos que tienen problemas de espalda. Estamos hablando de muchachos de 16, 18, 20 años, donde hemos estado notando desgraciadamente que el sobrepeso por la dieta rápida y el estar sentados en los call centers, que es uno de los centros donde más problema he visto, está provocando que estos muchachos empiecen a padecer desgaste de las estructuras tendinosas y los cartílagos de los discos se están degenerando por la misma dieta y la cantidad de oxidantes que estamos metiendo a este tejido, ¿verdad? Es una cosa muy interesante también el hecho de que estos muchachos por el mismo correr, por la misma actividad del tiempo, no hacen deporte, no hacen ejercicio, no se ejercitan, no caminan siquiera. Entonces esta condición está provocando que se aceleren los procesos degenerativos. Aunado a los vehículos, las motocicletas, que hay impactos y se producen ruptura traumática de los discos, lesiones de los ligamentos y la inestabilidad de la columna vertebral, porque nosotros la conocemos como listesis, cuando la columna no está firme, sino que tiene juego, tiene movimiento. Todas estas patologías que nosotros veíamos en gente mayor ahora,
las estamos viendo con temas jóvenes. Claro. De ahí la importancia hoy, entonces, hablar de todo lo que puede ser una propuesta de prevención. Vamos a pasar en el siguiente segmento, junto con el doctor Labarreda, a hablar con la doctora Trejo para aunar el conocimiento de ambos y ver qué podemos hacer para prevenir, detectar tempranamente y corregir problemas que se puedan derivar de todas estas condiciones de vida moderna. Continúe con nosotros. Dato importante. Para poder sostener el peso del cuerpo, la espalda tiene que ser sólida. Está compuesta por huesos muy resistentes y músculos potentes. La espalda sirve para sostener al cuerpo y permitir su movimiento, contribuir a mantener estable el centro de gravedad, tanto en reposo como sobre todo en movimiento, y proteger la médula espinal en una envuelta de hueso. El día de hoy en nuestro ¿Sabías qué? Vamos a compartir datos interesantes sobre nuestra espalda. Tienen que saber ustedes sobre los músculos, los huesos y mucho más. ¿Sabías que la columna vertebral tiene que ser semiflexible, teniendo una serie de articulaciones? Por eso no está compuesta por un gran hueso, sino por 33 vértebras dispuestas una encima de otra, y tienen entre sí un cartílago intraarticular con movimiento limitado y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Los huesos de la columna vertebral son llamados vértebras. Tienen una gran capacidad de movimiento en su conjunto, ya sea en su región cervical, dorsal y lumbar. En total son 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Están separadas por los 23 discos intervertebrales. Es momento de ir a unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando sobre los padecimientos más comunes de la espalda. Le pido que se quede con nosotros porque también estaremos más adelante hablando sobre la fisioterapia. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Necesitan medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. ¿Ya conoces Cedilac? Cedilac es un modulador de energía vital. Equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Cedilac es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene betalaína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Cedilac, energía para vivir.